Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien también. Buenas Qué tardes, bueno. profesora. Buenas tardes, Sonia. Celia, faltan tus dos compañeras. No sé si sabes algo de ellas. Sí, profe, no sé, voy a preguntar. Ahí se conecta Rumilda. Ya. Y la que falta es Yuri. Sí, profe, y depende de usted. Podemos comenzar y se acopla ella cuando ingrese. Si las compañeras están de acuerdo. Yo no tengo inconveniente. Bien. Podemos empezar ¿Le, la le próxima. consultaste ya a la compañera? Ah, Sí, sí, ya pregunté, ahora tenemos nuestro grupo, profe, y ahora ya le escribí. para saber sí o no. Y Sí, mientras podés ver ya para compartir pantalla y todo eso, Celia, sin problema. dale, dale, profe. Ah, Celia, la vez pasada vi que defendiste tu tesis. Sí, profe, ya, por suerte. Felicitaciones, bienvenida. Y ahora con este cierro este módulo. Ah, Ya termino este, didáctica. este ya es tu último módulo. Así mismo. Ah, qué espectacular, Sí, profe. qué genial. Pueden ver ahí si les sale. A mí me aparece. Se ve, compañera. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. Entonces podemos comenzar. Sí, ok. Muy buenas Yo, tardes, profesora, compañeras. Compañera, ¿querés comentar algo? no, decía nomás que Yuri me dijo que su computadora está lento. Va a ingresar en cualquier momento. Mm, perfecto. bien, bien. Doy inicio entonces, profesora. Somos el grupo número 3. Nuestro tema es bullying o acoso escolar, como lo conocen también. Eh, nuestro inicio de clase puede ser de la siguiente manera, profe. Voy a estar comentando cómo podría hacerse, en vista que es medio complicado hacerlo así de manera virtual. ¿Te parece, profe? Perfecto. Bien. Eh, la metodología de inicio sería reconocimiento de emociones. ¿En qué consistiría? Depende de mi número de alumnos y voy a formar dos grupos, por ejemplo. Voy a tener ya unas anotaciones preparadas con las emociones diversas, que puede ser tristeza, rabia, alegría, sorpresa, asombrado, ansiedad, miedo, ¿verdad? Bien, voy a tener ya mis papelitos preparados. Voy a dividir mi grupo total de alumnos en dos grupos y les voy a estar entregando como te digo, las etiquetitas ya preparadas serían sorteadas, ¿verdad? Ellos tendrían que sacar una emoción y tendrían que realizar mímicas. Entonces su grupo tendría que estar adivinando cuál es la emoción que está indicando. Ese sería nuestro inicio. Seguidamente tendríamos la pregunta D. Para ello voy a necesitar que las compañeras puedan compartir también, ¿verdad? ¿Qué se entiende por bullying? ¿Qué nos viene en la cabeza cuando hablamos de bullying, por ejemplo? Mucho escuchamos en estos tiempos hablar de ese tema. Compañeras, les escucho.
Hola. Podés elegir nomás como compañera, democráticamente. Bien. Bueno, Ver- y te respondo. Sí, Desde por mi favor. punto de vista, el bullying es una palabra bastante amplia Ujú. que, que podemos decir que es la agresión, ya sea física o verbal, que una persona hace o insinúa hacia otro, porque muchas veces nosotros, o sea, la persona que es el que hace el bullying intenta persuadir a otros compañeros para que ellos cometan ese acto. Mm, Así mismo es. Sí, está bien. ¿Puedes correr la diapositiva, compañera, por favor? Sí, Eh, ¿podés pasar de diapositiva? esa es tu parte. Sí, quiero continuar. Se quedó en la portada, Celia. Una Ah, sugerencia más, te falta poner vista de iniciar tu vista de compartir la diapositiva. es- Está porque compartida tu yo, pantalla, pero no tu diapositiva como debería ser. porque yo muevo y a mí sí, sí se me mueve. Mm, Por eso nomás. Y ahí, Ahí está. Bien. Bueno, lo que es el bullying en el entorno escolar se presenta como un fenómeno que afecta a estudiantes de diversas edades y contextos en todo el mundo. Sabemos que este fenómeno puede estar dándose en nivel social delimitado o no, ¿verdad? Nosotros el día de hoy delimitamos a lo que es solamente escolar, ¿verdad? Y cuando hablamos de bullying, primeramente puede manifestarse de las siguientes formas. Puede ser física, verbal, psicológica o ciberacoso también se lo conoce hoy en día. Bueno, pero ¿qué es entonces realmente el bullying? Justamente se refiere al abuso de poder que una persona puede tener ante otra, asimismo demostrando agresividad. Generalmente, para que podamos hablar de una situación de bullying, el que lo está provocando tiene que tener una fuerza superior a la otra y la otra persona eh, tiene o tiende a tener una autoestima más baja. Entonces es allí donde se da esta situación. Y cuando hablamos de bullying también tenemos que atender, porque hoy día se utiliza también de manera muy facilista este término. Hablamos de bullying cuando la situación es repetitiva y es sostenida en el tiempo. No puedo todavía, por ejemplo, hablar de un bullying psicológico o físico si es que no se está dando en un tiempo repetitivo y sostenido, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta estas situaciones para poder uno hablar de lo que realmente es el bullying, que hoy en día sí se habla mucho en el entorno escolar, porque, ¿cómo? ¿Perdón? Bien. Hoy día se habla mucho de este fenómeno en el entorno escolar justamente porque hay cierta desensibilización sobre los temas, el reconocimiento de las emociones también, ¿verdad? Hay cierta población de jóvenes que tiene una autoestima muy baja también, ¿verdad? ¿Por qué la autoestima viene a jugar aquí? Porque una persona puede dirigirse a mí y decirme, por ejemplo, mira, Sonia, vos sos una persona ignorante, me puede decir, ¿verdad? Y pero yo le respondo, si tengo una autoestima equilibrada, yo le respondo, bueno, ese es tu punto de vista. Yo no me considero así como vos me estás diciendo. O yo estoy tratando de mejorar día a día. Entonces, ¿qué pasa allí? Lo que quiere hacer la manera verbal de poderme lastimar de alguna manera no lo consigue. ¿Por qué? Porque yo tengo una autoestima equilibrada. Generalmente, el que sufre de bullying
tiene una cierta desestabilización en su autoestima. Falta reconocimiento mismo de las emociones también. ¿Hola? Sí, yo te Hola. estoy escuchando. Sí, se Sí, escucha parece que mi perfecto. compañera. Bien. Bueno, entonces, compañera, no puede continuar nuestra. Hasta allí es. Bueno, de manera de repasar nomás entonces. Pregunto, cuando hablamos de bullying, entonces, ¿cómo se da? ¿De manera continua? ¿Se da de manera eh, esporádica? ¿O cómo sería, compañeros? Continua y sistemática. Así mismo, es continua y sistemática. Solo allí es donde yo puedo estar hablando de que alguien de mi entorno sufre de esta situación o de este fenómeno, ¿verdad? Y no es muy complicado de poder observar, por ejemplo, eso en sala de clase también. Justamente los alumnos que están muy cohibidos o un poco cerrados son los que tienden a estar pasando estas situaciones, ¿verdad? Y el ciberacoso sí que más que nada hoy se da también porque somos un poco facilistas para estar compartiendo todo lo que es nuestra vida, ¿verdad? En las redes, o estoy compartiendo solamente con un grupo de amiguitos, amiguitas, ¿verdad? Y eso después se filtra y también puede ser utilizado por personas con mala intención, ¿verdad? En ese caso es que se está hablando del ciberacoso también. Bueno, hasta allí me corresponde, compañeros, compañeras. Por favor, siéntanse tranquilos en poder realizar la pregunta necesaria. Bueno, los elementos también elementos clave del bullying son. Hola, Rumi, Hola, sí. Buenas tardes, profe, compañeros. Tardes. buenas tardes, compañera. Sí, yo les voy a estar hablando sobre el bullying y sus manifestaciones. El bullying se puede clasificar en varias formas, como la compañera ya estaba mencionando. Está el bullying físico, el verbal, tenemos el bullying psicológica y la cibernética. Primeramente les voy a estar hablando sobre el bullying físico. El bullying físico quizás es la forma más visible y evidente, ya que incluye golpes, empujones, patadas o cualquier tipo de agresión física. Esta forma de acoso suele tener un impacto inmediato y visible en la víctima, ya que se puede observar las lesiones o daños en su propiedad. También las personas que sufren de bullying física suelen a desarrollar una profunda desconfianza hacia los demás. Es por eso que es importante tratar de no usar la violencia como mecanismo de defensa. Eh, ¿Continúo? Sí, Sí, después tenemos el bullying verbal, que se refiere a los insultos, apodos ofensivos, las burlas y comentarios humillantes dirigidos hacia una persona. El bullying verbal, a pesar de que no sea, o sea, que no dejan marcas físicas, puede ser extremadamente dañino y ya que socava, o sea, destruye la autoestima y genera un profundo malestar emocional en las víctimas. La persona atacada por abuso verbal con el tiempo puede doblegar a cualquier enfermedad relacionada con el estrés que tiene que tiene un impacto devastador, ¿verdad? Para nuestra salud mental. Después tenemos el bullying psicológico. Esta forma de acoso es más sutil y puede ser incluso más destructivo que el bullying físico,
ya que incluye la manipulación emocional, la exclusión social, la intimidación y la intimidación a las amenazas. Estos comportamientos pueden incluir críticas destructivas, control sobre las decisiones de otra persona, o sea que una persona no puede decidirse por sí sola, que la persona tipo le minimiza eh, en cuanto a le minimiza en cuanto a sus sentimientos también. Y este, por ejemplo, hola, Hola, sí te Sí, escuchamos, compañero. Escuchamos. sí, después tenemos el bullying ciber, o sea, tenemos el bullying ciber, es que un ciberbullying. ratito. Sí, es una forma de bullying que se considera nueva con el auge y crecimiento de las redes sociales y la tecnología. El acoso se ha encontrado, un ratito que no tengo buena señal. Bueno, el bullying, el ciberbullying se considera, consiste en una de las medidas electrónicos para hostigar, difamar o amenazar o humillar a una persona debido a la naturaleza del Internet. El ciberbullying puede ir desde características físicas como el peso, el color de la piel, la apariencia general, hasta aspectos personales como la orientación sexual. También están las creencias religiosas, la nacionalidad, incluso el rendimiento académico. También se pueden difundir mentiras, publicar fotografías, videos vergonzosos. Sin embargo, lo que suele ser común es que los agresores ven a sus víctimas como una oportunidad para reafirmar su poder, buscando su propia validación a través del sentimiento de los demás. Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso son las redes sociales como en el Face, el Instagram y el Snapchat y el TikTok. Es el que más se está utilizando ahora. Hasta ahí me corresponde si tienen alguna pregunta. Está bien, compañera. Bueno, continúo. Como bien sabemos que todas las acciones que para bien o para mal hacemos tienen sus consecuencias, ¿verdad? Y podemos decir que el bullying trae sus consecuencias a corto y a largo plazo, ¿verdad? A corto plazo, a ver si hay alguien que me pueda ayudar, quiere compartir un ejemplo, por ejemplo, de manifestaciones a corto plazo. Mm. Yo quiero compartir un poco lo que es el bullying psicológico, compañera. Cuando hablamos de la exclusión, por ejemplo, quiero compartir un poco de mi experiencia, ¿verdad? Estoy en sala de clase y tengo alumnos, por ejemplo, que son becados y otros grupos que no, ¿verdad? Entonces, se ve la diferencia misma, esa exclusión que algunos ponen, porque nos parece ridículo, ¿verdad? A esta altura de tiempos que vivimos, que haya esa diferencia social, ¿verdad? Pero es que es tan real, se puede observar y pasa que este grupo de alumnos que yo tengo que son becados, ¿verdad? Se sienten siempre excluidos en todas las situaciones, en los grupos de trabajo de clase, ¿verdad? De repente fuera del colegio también, porque ellos se reúnen, comparten y a ellos no se les invita, ¿verdad? O mismo de repente los proyectos que se tienen que ir realizando y formar grupos en clase, ellos son apartados y así es como se sienten excluidos, ¿verdad?
¿Y cómo trabajamos con esto? Trabajamos, primeramente lo único que podemos hacer es concientización, ¿verdad? Concientizar, trabajar los valores, porque si tuviéramos fortalecido el valor del respeto nada más luego, hoy día no estaríamos hablando del bullying y de tantos otros casos más, ¿verdad? Y tratar de sensibilizarle de ese lado, del lado emocional, ¿verdad? Del respeto hacia la otra persona y del valor que no se mide por mi cuestión económica, ¿verdad? Sino que por mi calidad de persona que puedo expresar. Y así, esa es mi manera de trabajar con los chicos. Esa es mi experiencia. Y es un trabajo continuo porque no se logra de la noche a la mañana. Es poco a poco, ¿verdad? Pero ir poniéndola el granito de arena para no hacer pasar desapercibido nada más, ¿verdad? Porque muchas veces incluso nuestra tarea como docente es medio como que no muy gratificante, ¿verdad? En el sentido que no vemos resultados rápidamente, pero solo en el tiempo es la que se expresa después, ¿verdad? Los pequeños cambios que podemos ir realizando en el entorno educativo, ¿verdad? Hola. Sí, te Sí, escucho. sí, sí, sí. Sí, Sí, te eso es lo que quería escuchamos. compartir un poquito. Está bien. Gracias, compañera. Pero no. Bueno, Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, de las consecuencias que trae el bullying, ¿verdad? Y hablando en el entorno escolar, vamos a situarnos que somos alumnos de primer año de la media, primero, ujú. segundo, tercero de la media. Entonces les pregunto a los alumnos, pudiesen ser algunas manifestaciones a corto plazo, ¿verdad?, que se puede producir en aula? Estrés es el mal común que hay. Estrés, Mm, otro, mm, Y ahí tenemos la depresión, compañera, que eso es uno de los focos principales que afecta a los alumnos. así mm, mismo. También la baja autoestima también mm, hace que los alumnos tengan baja autoestima, ¿verdad? mm, Pérdida de interés por los estudios, ¿verdad? mm, sí. Eh, otro, Un poquito ahí quiero comentar también, compañera, que generalmente, eso es lo que yo me estuve dando cuenta, ¿verdad? Que para que una persona pueda sufrir de este bullying, generalmente tiene que haber un factor de predisposición. ¿Cuál va a ser mi factor de predisposición? Uno lo va a ser mi autoestima. Si mi autoestima es baja, absolutamente todo lo que pueda haber en mi entorno me va a perjudicar. así Todos mismo. los comentarios negativos o situaciones que se puedan dar, así como puede ser, ¿verdad? En esto de, un ratito. Mala conducta en los alumnos, Sí, sí, sí. En la mala conducta, en absolutamente todo difiere. Por eso es importante. Esa es la base de todo. Porque yo suelo observar también, por ejemplo, ¿verdad? Tengo alumnos becados que eh, son, bueno, de hecho que les realizo test, ¿verdad? Y entonces resaltan que algunos tienen una autoestima moderada, otros un poco alta, otros baja, ¿verdad? Y voy observando a quién es lo que le está afectando más esos comentarios o agresividad verbal que se pueda presentar. Y lo que le afecta más a los que tienen una autoestima baja, esa falta de reconocimiento muchas veces, ¿verdad? También que influye mucho. Por eso siempre hablo que hay un factor de predisposición para que esto se pueda dar, ¿verdad? Así también, un ratito quiero compartir también con ustedes. Mm, Bueno,
De hecho, que los elementos claves, lo del bullying, son primeramente la intencionalidad de la persona, ¿verdad? No es que hace por desconocimiento, lo hace con intención. Y segundo, es que es repetitivo, es un día a día. Y generalmente para que esto se pueda dar, tiene que haber un desequilibrio de poder, que significa que hay uno que está superior y el otro está abajo, ¿verdad? Como más sumiso. Y el daño y las consecuencias que pasan a través de ello, ¿verdad? Que puede ser tanto factores físicos, psicológicos y sociales, ¿verdad? Porque muchos incluso el socializar les dificulta, ¿verdad? Justamente por lo que es la autoestima, y si hay allí un comentario o una agresión verbal, sí que peor aún. Hasta allí. Bueno, gracias, compañera. Bien. Estuvimos viendo, ¿verdad? Algunas manifestaciones de los, en este caso, recuerden que hay dos tipos, hay el agresor y el victimario, ¿verdad? La víctima, en este caso, estamos hablando de todas las manifestaciones que podían presentar en aula la víctima, pero debemos recordar también que el agresor también es un personaje principal en este fenómeno, ¿verdad? Y Sí. entonces, ¿cuáles podrían ser las manifestaciones del agresor, según ustedes? Y ¿Alguien que primeramente, luego, sería reacio a recibir indicaciones, por ejemplo. Ese es un sí, factor llamativo también. falta de control, ¿verdad? Sí, de autocontrol. Sería también actitud violenta, irritable, ¿verdad? Siempre el agresor también es una víctima de bullying. Recuerden que todo lo que los alumnos vienen a transmitir en casa es reflejo de lo que recibe en su hogar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con Producto. eso? Justamente eso lo que iba a aportar también. Muchas veces Sí. tenemos que mirar también con otra vara al agresor, porque él puede sentir Algo- frustración, también él puede tener una baja autoestima, que es la que refleja en la persona a la que le hace ese bullying, porque siente que esa persona puede ser un poco inferior a él, o muchas otras cosas, ¿sabes? Algo muy amplio y muy difícil. Muchas veces es también una víctima, no siempre es solamente culpable. Mm. Así mismo. Y también tenemos el impacto del acoso que puede ser también devastador a largo plazo. Estamos hablando de personas, de niños que ya nacieron con el corazón roto, ¿verdad? A través del bullying. Muchas cosas pasaron en toda la infancia y que siendo adultos ya cuesta muchas veces ya sanar ese corazón roto de una persona adulta, ¿verdad? Entonces es mejor tratar desde chicos este fenómeno, ¿verdad? Nosotros como familia, como docentes, ¿verdad? También recuerden que nosotros en la aula debemos de ser eh, personas amorosas. Somos la mamá de esa criatura que viene buscando afecto en el aula, ¿verdad? Muchas veces hay colegas que lastimosamente le tratan mal a los alumnos y otra vez venía a recibir de casa, viene recibiendo maltrato, otra vez viene en la escuela y de parte de la profesora, de parte de los compañeros, creen que esa criatura va a crecer con el autoestima normal, elevado, autoestima bueno cuando sea. Mm. No. No, ¿verdad? Entonces, una persona que creció con bullying puede tener, a largo plazo, puede tener pensamientos suicidas, ¿verdad? Puede ser una Sí. persona con desconfianza, ¿verdad? Que no tenga confianza en las personas. Sí, problemas sociales, ¿verdad? Problemas para relacionarse con el entorno, ¿verdad? Pueden tener conductas delictivas
Podemos también, no, ¿por qué? Porque no cuentan con objetivos propios, no cuentan con un proyecto de vida. Lo que nosotros ya vamos tratando con los jóvenes, yo tengo la materia de orientación, ya vamos hablando del proyecto de vida, qué es lo que ellos pretenden cuando salen del colegio, ¿verdad? Porque hay algunos que ni siquiera saben lo que quieren, ¿verdad? Lastimosamente no tiene ese acompañamiento de los padres porque, porque pensamos que, ya está, ya en primer año de la media, segundo año de la media, ya le puedo soltar. Y no, claro que no es ahí cuando debemos de estar más encima de ellos, porque si no estamos encima de los hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lastimosamente se descarrilan y algunos no terminan los colegios, algunos se dedican a delinquir, ¿verdad? Son drogadictos y muchas cosas que pasan porque también en familia, en la casa no apoyamos y muchas veces la familia luego es el que apoya el bullying. Vos tenés que ser así con el compañero. Mira cómo viene en las escuelas públicas, ¿verdad? Viene, mira, no tiene mochila, linda, su mochila está todo roto. Las mamás luego somos así, lastimosamente. Las mamás luego, ay, mira, no viene planchado su camisa, ¿verdad? Y los niños imitan todo lo que nosotros decimos o escuchamos o transmitimos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros luego somos así, ¿qué va a ser de ese adulto que creció con tanto, ¿cómo les puedo decir?, daño psicológico? ¿Qué va a hacer en el día de mañana? Sí, así es, compañera. Yuri. Buenas tardes. Sí, yo voy a estar hablando de lo que serían las formas de prevención del bullying, ¿verdad? Y ahí, como pueden ver, podemos prevenir el bullying dependiendo, ya sea en el entorno familiar, en la escuela o en la sociedad, ¿verdad? Primeramente en la familia, porque el hogar creo que es la primera escuela que nosotros nos vamos, donde aprendemos lo que es sobre el respeto y la tolerancia, ¿verdad? Pero aparte de eso, los padres o la familia del niño tienen que estar realmente atentos a los comportamientos de sus niños, por ejemplo, los señales que ellos van dando, ¿verdad? Porque ellos pueden estar sufriendo bullying, pueden ser víctimas del bullying. Entonces, señales, por ejemplo, como la ansiedad, ¿verdad? También debemos, lo que se debería enfatizar en esas criaturas o en los niños realmente sería la forma de resolver esos conflictos de manera pacífica, ¿verdad? Y empática. Aparte de eso, a nivel escolar también los docentes, ¿verdad? Tienen que estar atentos por las señales que los niños van dando, por ejemplo, bajo rendimiento académico, falta de concentración, la motivación, porque el bullying se puede dar en cualquier entorno, ¿verdad? Entonces, también debemos estar muy atentos con lo que sería de las señales que van dando los niños. Aparte de esos, los estudiantes van a ser testigos de ese acoso, ¿verdad? Y eso va a perjudicar en el futuro de esos estudiantes. Obviamente van a quedarse con una autoestima un poco más baja, sentirse inseguro, incómodo. En el futuro va a tener dificultad para poder relacionarse con el medio, con el entorno, la sociedad, ¿verdad? Por la desconfianza que ella va a tener porque creció en ese entorno o fue víctima de bullying. Entonces son cosas que nosotros debemos realmente tener atención realmente, ya sea en la sociedad o en el hogar. Entonces, la familia, en la escuela, en la sociedad debemos tener atención a las señales que van dando los niños, ¿sí? Creo que se borró la pantalla. No veo. Ahí se ve. Ahí. Puedes pasar nomás, compañera. Eh, sí. Ahí más o menos dice lo que sería no al bullying, las acciones buenas que podemos tener, por ejemplo, mantener la calma, fomentar el autoestima,
y las acciones malas también, ¿verdad? Como también se puede ver golpear, insultar, lo que sería lo negativo para poder evitar lo que sería todo el bullying. Y la conclusión, lo que no veo. Bueno, voy a hacer la conclusión más o menos del tema. Sabemos que el bullying es un problema grande, grave y multifacético realmente que hoy en día se va viendo mucho más en el entorno de los estudiantes, en todo el mundo, que tiene muchísimo impacto en el desarrollo de esos estudiantes y a futuro también le perjudica muchísimo, ¿verdad? Y hay varios tipos, como vimos las compañeras ya explicó, la manifestación del bullying puede ser físico, verbal, psicológico, cibernético y realmente nosotros podemos prevenir eso, ya sea en la casa o en el ambiente escolar o a nivel de los compañeros de trabajo, igual depende, ¿verdad? Porque no solo en el entorno escolar ocurre lo que sería el bullying, ¿verdad? Pero lo que sería importantísimo, el rol, como ya sea en la familia, en la escuela, en la comunidad, es fundamental para la prevención de ese bullying, ¿verdad? Y debe comenzar desde temprano, ¿verdad? Desde la casa ya uno tiene que comenzar a tener la educación positiva, promoviendo lo que serían los valores de inclusión, respeto, proporcionando a los estudiantes y al personal educativo las herramientas necesarias para identificar, para poder erradicar ese acoso o ese bullying que está sufriendo la criatura, ¿sí? Eso sería más o menos como para, como para hacer una conclusión total del trabajo. Muchísimas gracias. Bien. Muy bien. Celia, ¿podés cerrar nomás tu presentación? Bien, bastante interesante la presentación. Mencionaron aspectos muy importantes desde el inicio cuando hablamos de reconocer nuestras emociones, ¿verdad? A veces nosotros vemos a nuestros estudiantes y decimos, no sabemos qué es lo que le pasa. A nosotros mismos también nos pasa, no sabemos qué es lo que nos sucede y eso se debe practicar, ¿verdad? Ese autoanálisis. Recuerdo que ayer también creo que estábamos mencionando eso, creo que dijo una compañera, ir al psicólogo no significa que estemos locos, al contrario, sino que vemos la necesidad de poder gestionar estas emociones para que muchas veces no sabemos cómo trabajar con eso y de ahí la importancia de trabajar proyectos en las instituciones de prevención más que nada, porque cuando ya estamos ante esa situación difícil, bueno, tenemos que buscar las alternativas de solución, pero lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Reconocer las emociones, habló también Celia de estas heridas de la infancia que son sumamente importantes, interesantes y muy profundas. Estos temas que nosotros estuvimos desarrollando son súper amplios que se pueden trabajar incluso en un mes podemos trabajar todo eso o en 2 meses, de acuerdo a la planificación que tengamos en el aula. ¿Por qué? Porque son temas que son bastante, tienen muchas aristas, ¿sí? Tiene aristas desde el punto de vista familiar, escolar, social, entonces son muchos elementos que intervienen acá. También hablaba de un punto importante de las señales. ¿Cuáles son las señales que va dando el estudiante? Ese que tiene baja autoestima, que está luego en el rincón, que no apenas habla, que es súper introvertido, no viene y te La dice, ansiedad, profe. ¿cómo? La ansiedad también, Sí. Y que se puede, exterioriza de repente, el alumno está allí como mordiendo las uñas o tocándose mucho las manos, ¿verdad? sí. O haciendo ciertos ruidos, gestos, siempre se expresan a través de gesticulaciones. Y todo el tiempo está solo también. O sea, Sí. hay señales
y señales, ¿verdad? Tanto de la víctima como el victimario, que como decía también Diana, muchas veces también es víctima, pero eso no lo justifica. Entonces, hay que ir trabajando estas cuestiones que tienen que ver con la prevención, con la identificación de estos estudiantes o también de compañeros de trabajo o también de cualquier lugar donde nosotros sufrimos también. Nosotros digo, porque les cuento una experiencia, yo también sufrí de bullying cuando era más joven. Decían que mi Mm, frente es muy grande. Yo sé que es mm, grande, pero eso a mí no me importa porque igual yo acepto mi cuerpo, mi rostro como es, pero sí digo y doy fe que mucho tiempo me afectó, ¿sí? En mm, broma, entre bromas, decían, ¿verdad? Que grande es tu frente, parece una pista de aterrizaje, cosas así mm, que parecen bromas en ese mm, momento, pero que te van trabajando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, lo que es broma para uno, para el otro no lo es y ujú, puede ir afectando el autoestima del otro, ¿sí? Por, sistemáticamente. claro, porque muchas veces Mm, nosotros decimos, él lo tiene todo, bueno, tiene dinero, tiene fama, pero alguna herida de la infancia tiene, alguna emoción que no se pudo gestionar bien, entonces son cuestiones que hay que tener con cuidado, hay que mm, trabajarlo. Si yo siento una aflicción o lo que sea, debo ir al psicólogo, debo buscar ayuda. Y también, importantísimo lo que dijo Celia, esa contención que muchas veces buscamos en la escuela, en el colegio y otra vez encontramos paredes. Siempre digo esto, a veces para nuestros estudiantes el único lugar seguro es la institución, ¿verdad? Y otra mm, vez no encontrar ayuda ahí, eso hace que el estudiante se sienta mucho más solo. mm. Súper completa la presentación, excepto que no vi los ejercicios o las actividades que ustedes plantearían para la evaluación de este contenido. Sonia, Celia, no sé nomás si yo me perdí en algún momento, Profe, pero no, la evaluación era el debate, era debatir los temas que estábamos tocando. Lluvia de ideas y Mm. el debate en grupo. Esa era la evaluación. vos cambiaste otra vez tu técnica porque yo registré cuadro sinóptico. Y sí, profe, cuadro sinóptico es solamente que yo lo puse más dinámico. Ah, porque tu presentación en cuanto al contenido era un cuadro sinóptico con una esencia nueva, Sí, por decirlo así, sí. pero está muy bien. Entonces, Era cuadro sinóptico, solamente que yo hice más divertido. era un cuadro sinóptico reforzado. Está muy bien. Bueno, saben que esto también Quiero decir nomás, profe, que esto de los, aprendí también yo con mis alumnos a hacer estos PPT así más dinámico, más divertido, porque antes era lo que estaba en mi computadora nomás, ¿verdad? Lo básico. Y ahora, gracias a mis alumnos, aprendí a hacer estas diapositivas más divertidas. está bien, y eso es importante también porque nosotros sabemos que debemos adaptar también al nivel en el cual estamos trabajando. Si trabajamos con niños, tiene que tener esos dibujitos, nivel medio un poco más avanzado, pero también que sea atractivo. Entonces, me parece muy bien. Felicito también a este grupo. El trabajo escrito, como te orienté también, Celia, debe reunir todos los indicadores que están ahí y eso van a levantarlo a la plataforma. Yo ya habilité ayer. También voy a compartir con ustedes después el enlace que es de la grabación y eso también van a levantar. Bien, Dale, profe, gracias. Bien, profesora, gracias. perfecto. Bueno, el grupo 4 está, están todos.
La compañera me envió su presentación, voy a descargar. Buenas tardes, profe, ¿puedo empezar? Sí, adelante. Bueno, nosotros somos el grupo 4, nos tocó el módulo 4 actividades y las estrategias de enseñanza. Los integrantes son César Cáceres, Milciades Espinosa, Rosana Rolón y quien les habla Arturo Fleitas. El área es Historia y Geografía. Las competencias genéricas, competencias teóricas, se sitúan en el tiempo y en el espacio al que pertenece a través del análisis de los procesos históricos y factores geográficos relevantes de la realidad paraguaya y americana. Las competencias prácticas, aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo a través de la elaboración de tareas relacionadas a los distintos tipos de aprendizaje desarrollados en el ámbito escolar y la vida cotidiana, lo cual les permitirá desempeñarse como profesionales competentes en la aplicación de diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje. Bueno, las capacidades teóricas. Interpreta los hechos históricos trascendentes del Paraguay de la primera mitad del siglo XIX. Las capacidades prácticas. Proponer actividades en un marco de participación a través del análisis de libros y experiencias educativas del estudiante. Buenas Indicadores. tardes. Demuestra comprensión de las causas, procesos. Ah, ok. Buenas tardes, ¿qué tal? Milciades Espinosa les saluda. Yo voy a estar hablando de los indicadores que se va a trabajar se trabajan en estos, o sea que en esta clase. Demuestra comprensión de las causas, procesos y consecuencias de la independencia del Paraguay. Conoce acciones de los líderes independentistas y evalúa sus implicancias, enumera los principales acontecimientos del 20 de julio de 1811. Ahora, ahora vamos a entrar a hablar un poquito del contenido de nuestro trabajo. El contenido sería el contenido teórico, ¿verdad?
contenido que vamos a estar trabajando. La primera parte habla de las primeras formas de gobierno del Paraguay. Como sabemos, antes de la independencia antes de la independencia del Paraguay, el Paraguay estaba a cargo de la monarquía española y entonces a cargo de la monarquía española y el 11, el 14 y 15 de mayo de 1811 tuvo su independencia. Después de la independencia se habla de que no era tan grave, por ejemplo, tener una fidelidad o una devoción hacia la monarquía española, eh, y que hasta inclusive los mismos gobernantes que eran parte del, del triunvirato, que eran parte de la Junta Gobernativa del Paraguay, hasta inclusive ellos mismos se empezaban a tener diferentes conceptos y hasta inclusive diferentes puntos de vista. Y se fueron separando también uno de ellos o sea que a algunos, por ejemplo, a Fernando de la Mora, por ejemplo, lo separaron sus compañeros a raíz de pérdida de algunos documentos. Pedro Juan Caballero acusaba a Fernando de la Mora de constituirse en uno de los participantes principales del sometimiento del Paraguay a la Junta de Buenos Aires. El doctor Francia, por su parte, enumeró una larga lista de faltas, acusado a Fernando de la Mora también. Entonces, eran los mismos integrantes de esa Junta de Gobierno, se acusaban entre ellos para poder pensando también en salvaguardar los intereses del Paraguay. Ahora, hablando un poquito, así como se ve en la presentación de la colonización española, en el siglo XVI, vamos a empezar del siglo XVI. ¿Puede retroceder un poquito la presentación? Ahí, muy bien. La llegada de los españoles. Los primeros exploradores españoles llegaron al territorio guaraní estableciendo contacto con las comunidades indígenas. Como bien sabemos, los primeros españoles empezaron a establecer contacto. Luego, la fundación de Asunción, que fue en 1537, y fue una de convirtiéndose en uno de los principales centros de colonización española en la región. Eh, como sabemos, de Asunción partieron varias expediciones para ir colonizando un poquito más la zona, los españoles. Después, las encomiendas y las reducciones. Se establecen sistemas de explotación laboral como la encomienda y se crean las reducciones jesuíticas para controlar a los indígenas. Las encomiendas que vendrían a ser tipo el impuesto que se le cobraba a los trabajadores, y las reducciones jesuíticas que se utilizaban para colonizar, o sea que sería para poder evangelizar y a través de la religión poder controlar a los indígenas. En el siglo XVII y XVIII empezaron los conflictos con los indígenas. Se producen constantes enfrentamientos entre españoles e indígenas guaraníes que se resistían a la colonización. No querían, los indígenas, por ejemplo, no querían perder su soberanía o sea, que tenían en esos momentos sobre la tierra que era de ellos. La expansión de la ganadería. Se desarrolla la actividad ganadera, especialmente en zonas del Chaco. Eh, Así como hasta ahora en la zona del Chaco se, se desarrollaba mucho lo que es la ganadería. La expulsión de los jesuitas.
En 1767 los jesuitas son expulsados de sus reducciones, lo que provocó un gran impacto en la vida de los indígenas, en la vida de los indígenas. Como se sabe, a partir de la religión católica, los indígenas, a los indígenas les fue mucho más fácil manejar, controlar a los indígenas guaraníes, y a partir de la expulsión de ellos también se cambió, tuvo su impacto también en la vida de los indígenas. Proceso de independencia. La, la independencia, la influencia de la Revolución Francesa y de Hispanoamérica. La revolución, como hubo esas revoluciones, las dos revoluciones ya mencionadas, las ideas de la Revolución Francesa y, y los procesos independentistas en otras colonias españolas de la región. Eso fueron también generando ideas en los paraguayos para que puedan también tener ideas independentistas. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la independencia del Paraguay, 14 y 15 de mayo de 1811. Como sabemos, nuestro país se independizó esa fecha, del 14 y 15 de mayo de 1811, y asumió, asumió el gobierno la Junta Superior Gobernativa. Un grupo de criollos encabezado por Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, depone al gobernador español y establece la Junta Superior Gobernativa. La de- Declaración de la Independencia, se redacta un acta donde se declara la independencia, del Paraguay de lo que es el Imperio Español. Luego de la independencia, se se tuvo varias formas de gobierno, por ejemplo, la Junta Superior Gobernativa, luego, luego tuvimos el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que tuvo, que tuvo etapas también, que fue la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que asume el poder y establece una dictadura, y es el aislamiento del país, el aislamiento del Paraguay del resto. Según decía el doctor Francia, era para salvaguardar de, los intereses del país y la soberanía del Paraguay. Entonces, él dispuso un aislamiento casi total del Paraguay de la región. Eh, entonces, se tenía que trabajar mucho por lo que es la producción del autoconsumo, y para que el país también pueda desarrollarse normalmente. Siguiente. Hola, hola, profe, hola a mis alumnos, en este caso serían mis compañeros. Eh, si hay alguno de mis compañeros, o sea que de los alumnos, en este caso voy a hablar yo maestra y mis compañeros serían los alumnos, ¿verdad? Entonces yo tengo una pregunta a mis alumnos, si es que si ellos recuerdan alguna de las causas de la independencia de nuestro país. Uno aunque sea.
¿Alguien? La desigualdad, el descontento porque había desigualdad entre criollos y los blancos españoles. Perfecto. Ese sería una de las causas, ¿verdad?, de la independencia, la desigualdad, porque en ese entonces, ¿verdad?, existía una creciente insatisfacción entre los paraguayos. Ellos se sentían marginados y por sobre todo discriminados por los españoles. Otra causa sería la corrupción y el mal gobierno. La administración española en Paraguay era percibida como corrupta y poco eficiente, lo que generaba un creciente descontento entre la población. Y también hablábamos de que el profe había hablado sobre la economía, ¿verdad? De que el Paraguay había desarrollado una economía relativamente autónoma, basada en la agricultura y la ganadería, lo que reducía su dependencia de España en ese entonces ya. Luego había otras causas de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que buscaba la independencia de la provincia del Río de la Plata, generó un debate en Paraguay sobre su futuro político. En síntesis, el resultado de la independencia fue un factor que desembocaron en un proceso revolucionario que culminó con la formación de una nación independiente. Nosotros estuvimos, o sea que desde 1811 ya somos una nación independiente. Y acá la siguiente lámina serían los líderes independentistas más destacados. ¿Quién me podría decir la primera imagen de quién se trataría? Son tres. La primera imagen sería Fulgencio Yeiros. Fulgencio Yeiros fue un militar paraguayo que participó activamente en la lucha por la independencia, junto con José Gaspar y Juan Valeriano, creo que era. Formó parte de la primera Junta de Gobierno de Paraguay No es independiente. José Dubiquis Díaz. Según yo tengo entendido, es Fulgencio Yeiros, es el de la primera imagen. Puede ser que me equivoque también, pero yo creo que es Fulgencio Yeiros. Primera imagen, lado izquierdo o derecho también. El segundo es Pedro Juan Caballero y el tercero, el del amarillo, sería Gaspar Rodríguez de Francia. Es una foto muy antigua, nomás por eso es lo que no se ve demasiado bien. Bien, entonces Pedro Juan Caballero también jugó un papel clave para la defensa de la ciudad. Caballero demostró un líder militar nato y valiente. Su experiencia logró ser respetada entre las tropas. Como comandante del cuartel, se encargó de organizar y preparar la defensa de la nación. Y sobre todo, inspiró a muchos a unirse a la causa de la independencia. Y José Gaspar Rodríguez de Francia se convirtió también en una de las figuras más importantes porque gobernó a Paraguay durante varios años, más conocido como el Doctor. Tenía una visión de un Paraguay independiente y aislado, libre de las influencias extranjeras, y dejó como legado su gobierno, aunque autoritario, sentó las bases para la consolidación de la nación paraguaya. Esos tres serían los más destacados. Y luego las consecuencias. Consecuencias de la independencia serían positiva, soberanía y autodeterminación, desarrollo económico inicial, fortalecimiento de la identidad nacional.
El Paraguay pudo gobernarse a sí mismo y tomar sus propias decisiones sin la inmediación o mediación, en este caso, de los extranjeros. En los primeros años de la independencia, el Paraguay experimentó un crecimiento económico considerable gracias a la explotación de sus recursos naturales y la promoción de la agricultura y ganadería. La lucha por la independencia fomentó un fuerte sentimiento de identidad nacional y unidad entre los paraguayos. En este caso, seguimos teniendo una identidad nacional entre nosotros los paraguayos. Pregunta nomás. ¿Seguimos siendo unidos? ¿Podemos decir que sí o no? ¿Somos unidos o no somos unidos? Claro que no. Estamos en un mundo lleno de competencias, todo el mundo compite. Sí, totalmente. Pa- Para lo único que Pero nos aún unimos, así, para lo te único que escucho, nos Flor. unimos es para quejarnos en las redes sociales. También. Esas serían las negativas ya, ¿verdad? Y así, de igual manera, creería que a pesar de todas lo negativo también tenemos, aún seguimos, desde mi punto de vista, aún seguimos siendo paraguayos muy unidos, porque si hay alguna, por decirlo así, una solidarización, todos nos solidarizamos y obviamente nos ayudamos entre todos. Entonces, yo sigo creyendo que sí, seguimos siendo unidos. Las consecuencias negativas: aislamiento internacional, guerra de la Triple Alianza, estancamiento económico a largo plazo y la centralización del poder. Y el legado a largo plazo, construcción de un Estado nacional, resiliencia del pueblo paraguayo y legado histórico. Aspectos de la independencia relevantes para la sociedad actual: identidad nacional, soberanía y autodeterminación, el desafío de la construcción nacional, legado histórico, reflexión sobre el pasado y por sobre todo la diversidad cultural. La conmemoración de la independencia en este caso ha evolucionado de un acto oficial y solemne hacia una celebración más inclusiva y participativa. Obviamente se sigue buscando todavía fortalecer el sentido de identidad nacional, promoviendo la historia y la cultura y fomentar la participación ciudadana. Y aquí tenemos las actividades para los alumnos, que creo que tratamos todos los puntos que tenemos, que habíamos mencionado anteriormente. Que la primera pregunta serían: ¿cuáles fueron las principales causas de la independencia del Paraguay? Que uno, que la compañera nos había dicho que era el descontento social, que sería la desigualdad social. ¿Qué papel desempeñaron los líderes independentistas en el proceso? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia del Paraguay? ¿Cómo se conmemoró la independencia en diferentes épocas? ¿Y qué aspectos de la independencia del Paraguay son relevantes para la sociedad actual? Realizó una línea de tiempo que incluye los principales eventos desde la colonización española hasta la consolidación de la independencia. Deben incluir fechas, personajes clave y breves descripciones. El siguiente sería una tarea que es investigar la vida y obra de los líderes independentistas y escribir un ensayo no menos de 400 palabras sobre la independencia del Paraguay. Pueden incluir entradas sobre diferentes aspectos del tema, como las causas, los personajes, los acontecimientos claves y las consecuencias.
¿Hay alguna pregunta? Bien, yo tengo una pregunta, Rosana. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes implementaron? Y justamente ahí en la tarea, en la actividad puse la línea de tiempo y lo primero que sería la lluvia de ideas. Bien, lluvia de ideas, está correcto. Bueno, este tema es bastante interesante desde el punto de vista social, analítico, crítico, reflexivo. Y creo, ¿verdad? Bueno, esta es una simulación de clase, sabemos que sí, pero hubiera sido interesante plantear también, ¿vos de qué nivel sos, Rosana? Realmente sería abarca escolar básica y nivel medio. Bien, entonces es una propuesta, ¿verdad? Porque yo me imaginaba en cuanto al relato que hacía también el compañero, la lectura de los tres momentos, eh, sería interesante, ¿verdad? De manera que podamos dinamizar también esto que tiene que ver con la historia, juego de roles, dramatizaciones, esa línea de tiempo tan interesante que podrían plantear con imágenes, ir poniendo las fechas, de manera que sea mucho más atractiva e interesante también la presentación de esta historia, ¿verdad? La historia de nuestro país, que a veces leer es aburrido, estar aprendiendo cuestiones de fechas y demás, se hace muy monótono también para el estudiante. Entonces, ir presentando formas más dinámicas que puedan promover también esa creatividad, conocer trajes típicos de la época. O sea, hay varios elementos que se pueden conjugar al momento de desarrollar este tipo de temas, ¿sí? Sí, profe, justo yo estaba pensando realizar justamente el tema de la dramatización, como me había dicho, por el tema de hacer un juego de entre los líderes, ponerle, pero tenía muy poco tiempo, realmente me jugó en contra, realmente me jugó en contra, no tengo excusa ni nada, pero sí me jugó en contra. De igual manera, como te digo, ¿verdad? Los compañeros también, había cosas que tienen que ver con la técnica que no se pueden desarrollar porque no estamos en un espacio físico, pero la idea es presentar la idea, ¿verdad? De cómo podría ser también presentar o desarrollar este tipo de temas, porque al ser muy teórico, caemos nuevamente en el mismo escenario de antes, que el profesor lee, dice, ¿por qué no le pasan nomás el PDF, verdad? Lo interesante sería que haya mayor movimiento, mayor agilidad de esa creatividad que tanto ellos tienen y que hay que potenciar, ¿sí? Pero más allá de eso, está bien estructurado el trabajo en cuanto a la presentación, pero recuerden que hay también un trabajo escrito que asumo que cumple todos los indicadores. Bien. Eso es lo que quería señalar, ¿verdad? Bastante bien. Todos los temas fueron diferentes, con un enfoque diferente. Entonces, de todos los temas hemos aprendido. Yo también aprendo mucho con ustedes. Es un gusto compartir estos espacios. Para finalizar, nada más recordarles que tenemos en este módulo, habíamos iniciado con la presentación justamente
de una dinámica diferente, que era más a modo de taller, porque trabajamos en forma asincrónica. Me enviaban los avances, yo les daba retorno, entonces finalmente el trabajo fue un poco más a distancia, ¿sí? Acordamos que íbamos a tener un trabajo escrito que tiene 60 puntos de acuerdo a los indicadores del trabajo que compartí en el grupo ese primer día. Luego tenemos ya 40 puntos en los indicadores, están también los indicadores específicos del trabajo escrito y de la presentación en plenaria. No tenemos examen como cuestionario en este módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Levantamos los trabajos, en una parte dice presentación en plenaria y en el otro dice trabajo central. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El trabajo escrito, que está en el formato Word, de acuerdo a los indicadores, se levanta ahí. Y está el otro apartado que dice presentación en plenaria, y ahí van a levantar un archivo en Word también que yo les voy a pasar, que va a consistir en el enlace o link de esta grabación, ¿sí? A los otros compañeros ya les pasé ayer. ¿Se entiende? Profe, el trabajo escrito sería el plan de clase. El plan de clase detallado, porque esto que Ya. ustedes presentaron es una herramienta, ¿sí? Dale, profe, porque nosotros tenemos plan de clase y un Word que es sobre la investigación. En mi tema era el bullying. Sí, O sea, de acuerdo solamente a vamos a esos levantar, solamente vamos a levantar el plan de clases entonces. Celia, ese plan de clase está de acuerdo a los indicadores que te envié, Sí, profe, creo que sí. que tiene las capacidades teóricas, prácticas que presentó también ahora este grupo. Técnicas, objetivos, evaluación, tiene Sí, todo. sí, perfecto. Entonces, ¿no hay ninguna duda hasta aquí? Luego yo tengo una consulta. Sí. Yo traté de alzar el trabajo, pero a mí me sale en la plataforma, me sale trabajo escrito y defensa de trabajo. No, así como me explicaste recién. Y cuando le doy clic ahí, no me da la opción de levantar absolutamente nada. Hay otra persona que ya pudo levantar. Y al final, donde dice evaluaciones y trabajo final, pero eso no me da opción a nada tampoco. No Yo ya puedo darle levanté, clic. Yo ya levanté, profe. pero capaz te Porque, matriculaste mal, compañero. sí, porque no dice defensa de trabajo, dice presentación en plenaria. Si querés, te puedo compartir la pantalla. Sí, porque Dayana justamente me dijo que ya levantó. Capaz, pero Te, no. te pudiste matricular en otro que tenga el mismo nombre, Sí, entonces. porque tenemos varias aulas. Y Hay puede que ser. fijarse en la Te fecha. muestro, te muestro el mío. No sé si ven ahí. Cuando te vas acá en didáctica universitaria, tiene que ser este módulo que hice 8 de octubre al 30 de octubre. Ya. Y acá dice tarea central y presentación en plenario. A mí me pareció dos módulos, cuatro entonces. No incluir el otro. Sí, tenés que atender porque puede ser otro. Sí, tengo Eh, varios módulos. Siempre, o sea, es recomendable irse en donde dice didáctica y ver las fechas. Porque creo que acá hay otro módulo 4. Sí, yo entré en ese. Gracias. Sí, ese es Sería 11 este. de julio.
Sería Sonia, en tarea central va el trabajo en Word, que es el plan de clase de acuerdo a los indicadores que yo envié, ¿sí? Entonces, fíjate nomás, Ángel, para poder matricularte en el módulo. Sí, ya entré, ya ahora sí. Ahora sí, tarea central y presentación. En eso Perfecto. donde dice presentación, el link que nos enviaste. Sí, el que te envié en Word. Sí, En exactamente. Word podés levantar, porque una vez un alumno me dijo que no podía copiar el enlace, entonces yo pensé nomás que iba a ser más práctico enviarle en el Word, pero si podés copiar el enlace nomás, no sé. Es Sí, voy a para probar esta cosa. que conste la entrega nomás, ¿sí? Sí, ¿Está bien? excelente, profesor, gracias. Gracias, compañera. Perfecto, muchas gracias, vale. Daniela. Entonces, les libero, ustedes para su trabajo. Si no pueden levantar mañana, me avisan y extiendo el tiempo. No hay problema con eso. Un gusto compartir con ustedes este espacio y nos encontramos oportunamente. Que tengan un buen Un descanso. gusto, profe, gracias por todo. Mi último Igualmente, módulo profe, contigo. gracias. Un Está gusto bien. también mi último módulo con usted después de muchos años. Sí, muchísimo tiempo estuvimos juntas, Celia. Es para mí un orgullo también saber que nuestros alumnos se siguen capacitando, se siguen perfeccionando, porque recuerden que el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, ¿sí? Entonces, te felicito también, Celia. Y Dayana, no te olvides que tenés una invitación pendiente ya en algún momento cuando tengamos un poco más libre. Vamos a agendar para que nos puedas mostrar también lo que vos sabes, ¿sí? A las órdenes, profe, podemos hacer un taller de cómo hacer presentaciones o toda la parte informática, sin problema. Perfecto. Quedamos así entonces. Hasta luego. Gracias, profe.